Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui no mais uma sala de debates, sala especial, tratando do tema dos direitos humanos. Hoje é o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, um dia em que se estabeleceu um pacto em relação à humanidade de levar uma agenda de afirmação da dignidade, da afirmação dos direitos. E nós temos aqui hoje o prazer de receber mais uma vez Luiz Pederneiras, que é um uruguaio que presidiu o Comitê de Direitos da Criança da ONU e que hoje é membro do comitê e que vai falar conosco um pouco sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a cultura dos direitos humanos e os desafios que estão colocados hoje em relação à pandemia, especialmente quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes. Luiz, eu começaria, então, passando a palavra a você e perguntando a importância desse dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para a agenda da criança e do adolescente. Hola, Carlos. Un gusto estar compartiendo esta jornada que nos recuerda un aniversario más de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin duda es un evento significativo en la historia de la humanidad, ¿no? En tanto se establece un pacto sobre la condición de todas las personas en relación a sus derechos, ¿no? No tenemos que olvidar cuál era el escenario que precedía a la Declaración Universal de Derechos Humanos, una guerra en donde un grupo que se consideró superior eliminó a grupos de personas por su condición social, por su raza, por su origen. Y en 1948, la incipiente Comunidad de Naciones ¿no? Elabora esta Declaración Universal, que es en primer término, es un acto civilizatorio. Es un piso mínimo sobre la condición de las personas en el mundo, y es una reafirmación de que nadie puede ser o puede considerarse superior a otro, y que por esa razón arremeta y elimine a grupos sociales. Ese es el mensaje. No debemos olvidar que eso está detrás de la Declaración Universal. Y ahí hicimos las naciones, nuestros estados, hicieron un acuerdo programático sobre lo que significa para la civilización ciertas cuestiones como la dignidad de la persona, la paz, la no violencia, el trabajo, la salud. Y bueno, y en esos términos es civilizatorio. No podemos pensar menos que lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí podemos pensar más, pero nunca menos. Y nuestros estados han estado de acuerdo en eso. Pero conviene los 10 de diciembre volver a recordar cuál fue el hecho fundante de esa declaración, cuál fue el deseo de las naciones de formar filas detrás de ese documento, es decir, no repetir nunca más lo que ocurrió hasta 1945. Entonces, creo que como primera cuestión me parece importante remarcar eso. E, Luiz, a gente tem, em 1959, a primeira Declaração de Direitos da Criança, né, da ONU. E a importância da Declaração de 48 para essa Declaração de Direitos da Criança da ONU. Qual o significado histórico disso e qual foi a importância dessa ideia civilizatória de direitos humanos para ter a Declaração de 59? Sí, anteriormente, en 1924, la Liga de las Naciones había, después de la Primera Guerra Mundial, elaborado una declaración de derechos del niño. La Liga de las Naciones se disolvió rápidamente y esa declaración quedó ahí olvidada.
en el año 59, nuevamente, la comunidad internacional, como reacción frente a las condiciones de los niños, fundamentalmente en un periodo de posguerra, la pobreza, países destruidos, familias destruidas, y fundamentalmente en ese contexto la situación de los niños, como reacción elaboran esa Declaración Universal de Derechos del Niño. Es paradigmática esa declaración porque es la primera vez que en un documento aparece la palabra derecho para los niños. Y aparece la palabra derecho cuando la declaración habla sobre la educación. Creo que si uno mira lo que pasó en el 59, la relevancia de que en un documento que reacciona a la condición de los niños en posguerra, que fundamentalmente es asistencialista, ¿no? Atender el hambre, los problemas de salud, los problemas de vivienda, y aparece una palabra mágica que es el concepto de derecho vinculado a la educación. Yo creo que, por eso decía, la Declaración Universal es el piso mínimo, y a partir de ahí la comunidad internacional empieza a avanzar en muchos terrenos, y el de los derechos del niño es uno que rápidamente se consolida, porque 59 es la Declaración Universal. En el 79, Polonia, Sí. a los 20 años de la Declaración Universal de Derechos del Niño, propone empezar a trabajar un texto de la Convención. Ese año fue el Año Internacional del Niño. Sí. Y 10 años después, luego de muchos debates, en los grupos de trabajo en Naciones Unidas, la comunidad internacional aprueba por aclamación la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, es un recorrido, parece muy corto en el tiempo, del 48 al 89, pero han sido muchos años en donde la construcción sobre la idea de derechos humanos llega a los niños. Entonces, reafirma la progresividad de los derechos humanos. Por eso, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Esa es la idea de los derechos humanos. Sim, é um princípio, inclusive, né, do não retrocesso e sempre ir adiante. E é interessante quando a gente faz a conexão, Luiz, da Declaração de 1948 com a Convenção de 1989, nós vamos verificar que foram dois documentos jurídicos aprovados por unanimidade. Ou seja, a Convenção também, né, traz, né, uma unanimidade em relação à sua importância, assim como a Declaração. Agora, a declaração, a gente sabe que ela é uma carta de princípios e ela tem muito mais um valor simbólico em termos de comprometimento dos Estados, e dali desdobraram-se os pactos de direitos civis e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. E aí eu perguntaria a importância dos pactos, né, que é um desdobramento da declaração, especialmente num cenário como esse, Luiz, da pandemia. Como ficam os direitos sociais, econômicos e culturais das crianças e dos adolescentes? Sí, los dos pactos, que son de la década del 60, son el complemento de la Declaración Universal porque le dan el carácter vinculante, ¿no? Sí. A la declaración es eso, es una declaración, y sabemos que los efectos vinculantes se generan con el tratado. Entonces, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son la estructura sobre la que se desarrolla la declaración. Hoy, en un escenario de pandemia o post-pandemia, se vuelven dos instrumentos jurídicos superlativos para pensar las cuestiones fundamentales que han ocurrido durante la pandemia. Fundamentalmente con el cierre, las cuarentenas, los toques de queda, pensar en la cuestión de la excepcionalidad de las respuestas para atender una crisis sanitaria como la que vivimos, ¿no? Los derechos humanos admiten restricciones,
pero esas restricciones están reguladas por estos dos pactos, ¿no? Y bueno, y después los efectos que han tenido en términos sociales y económicos la pandemia también hacen que cobre también relevancia el documento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy estamos viendo de que una mala distribución de las vacunas pone nuevamente sobre el escenario que no hemos resuelto el problema que genera el COVID-19, ¿no? África es el ejemplo de la desigualdad y la inequidad en el acceso de los pueblos de ese continente a cuestiones que son derechos fundamentales, ¿no? En términos de salud. Entonces, todavía esos pactos nos desafían a pensar en términos de igualdad de acceso, igualdad de oportunidades, para que los derechos puedan ejercerse. Hoy lo que la situación está demostrando es que no estamos, los errores que se cometen ante estas formas de actuar desigual, que profundizan la fragmentación, en definitiva, a corto o a largo plazo terminan afectándonos a todos. Por eso hay que reafirmar el discurso de que los derechos humanos son derechos humanos para todos, que no hay categorías de personas, y que cuando hay que pensar las políticas que son las que concretan los derechos proclamados en los tratados, hay que pensarlo en términos globales y no en términos de intereses de particulares, individuales, porque a largo plazo, a corto y a largo plazo, los efectos de pensar los derechos humanos de forma fragmentada se sienten en el mundo. E Luiz, voltando a essa importância em relação ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e ao Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, né, a gente tem então aí esses dois instrumentos que fazem, né, aí cumprir as obrigações relacionadas à declaração. E essa perspectiva da pandemia em relação à desigualdade, como fica, né, a cidadania de criança e adolescente num cenário como esse que nós estamos vivendo, no qual você já sinalizou que a vacina não é distribuída e que revela uma desigualdade muito grande, e como fica, né, a questão do conceito de indivisibilidade de direitos, né, em relação aos pactos, especialmente para as crianças em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. Por exemplo, qual é o estudo que o comitê fez em relação à educação, né, para além da questão da saúde? Qual foi o impacto disso na pandemia em relação ao direito à educação? Bueno, los datos que se están viendo sobre el impacto de la pandemia en los niños son preocupantes, ¿no? Los niños, la evidencia científica dice que no son afectados de manera grave como afecta a otros grupos sociales, pero las decisiones que se tomaron para atender la pandemia sí han afectado a los niños. El cierre de las escuelas ha sido considerado por UNICEF como una catástrofe generacional. Los niños hoy están más débiles en términos físicos y espirituales. Es necesario pensar la cuestión del apoyo a las familias. Las familias han quedado libradas a su suerte, encerradas, muchos en sus casas, sin el apoyo ni la orientación que los estados deben brindar a las familias para ayudar a sus hijos a sobrellevar una crisis sanitaria que en la historia de la humanidad no la habíamos. Nosotros no tenemos memoria de una crisis como esta en nuestra historia reciente. Y los niños han quedado librados a su suerte. Nosotros estamos viendo en el comité, en los primeros estados que estamos examinando post pandemia, los grandes problemas que están teniendo los niños en términos de salud mental.
han quedado altas horas expuestos a las pantallas, se sienten angustiados porque han perdido a muchos familiares, hay muchos niños que han quedado huérfanos. En el ambiente online han quedado también expuestos a los riesgos de el ser usados sus imágenes para la pornografía y la trata. Y lo que nos ha mostrado la pandemia era que lo que se dicen de los sistemas de protección de infancia, en realidad eran sistemas de protección muy débiles, porque cuando tenían que proteger, que era en esta situación, no sirvieron para proteger. Eso nos hace replantearnos. No tenemos que usar nombres grandilocuentes para generar estructuras que protejan a los niños. Lo que necesitamos son que cuando ocurran hechos como estos, los niños sean protegidos. Entonces, los niños están saliendo de esta crisis sanitaria como un sector de la población de los más perjudicados. Y eso no se está visibilizando. Los niños no fueron consultados tampoco cuando se pensaron las respuestas para la pandemia. No se les preguntó cómo se sienten, qué miedos tienen y qué propuestas tienen. Creo han sido algunas primeras ministras de países desarrollados las que sí les preguntaron a los niños. Y cuando eso ocurrió, cambió la forma de enfrentar la pandemia. La mirada de ellos es necesaria y también nuestra presencia para sacarle los temores, ser constantes en el acompañamiento a una situación que es angustiante. Yo hace un tiempo en una reunión escuchaba a los niños decir que lo único que aprendieron en la pandemia fue el no tocar a los compañeros, no ir a la escuela, no y no. Y creo que ese es un mensaje para los niños terrible. Y debemos pensar los errores que cometimos en la pandemia con los niños para que en un futuro, en una situación análoga a la que vivimos, no volvamos a cometer el mismo error. Luiz, muito dessa ausência de percepção social, né, da proteção que é devida à criança e ao adolescente, é dada em razão da invisibilidade, né? Ou seja, uma falta de percepção da sociedade a respeito da condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, né? Olhando um pouco o cenário da América Latina, na sua opinião, aí, nesse aniversário, né, aí da Declaração de Direitos Humanos de 1948, nós conseguimos conceber um projeto de direitos humanos latino-americanos para a criança e o adolescente? Ou isso ficou na retórica mesmo e apenas no campo normativo? Seguimos numa invisibilidade, não reconhecendo essa criança e esse adolescente como sujeito de direitos. Sí, yo creo que el desafío es superar la retórica, ¿no? Hoy nuestros países avanzaron en la retórica, en las leyes, en los planes, en los programas, pero eso no ha significado un cambio en la vida de los niños. Lo que yo decía, si hubiera cambiado, el impacto de una situación como la pandemia hubiera sido diferente en los niños. Sin embargo, en la región más desigual del mundo y más violenta, la educación en línea lo único que hizo fue profundizar la desigualdad social, profundizar la brecha educativa. Hoy los niños están en una situación similar a la de 20 años atrás en términos de comprensión lectora y cálculos matemáticos. Y eso es un retroceso grave. No podemos permitirnos esa situación con los niños. Entonces, el sujeto de derechos es mucho más que la enunciación. El sujeto de derechos significa empoderar a los niños y no hacer que su situación se vuelva
a una situación similar a la de los años 60 o 70 en términos de ciudadanía que se transmite en esto, ¿no? ¿Qué tanto comprenden los niños en términos de lo que se les transmiten? ¿Qué tanto pueden realizar los niños en términos de desarrollo matemático? ¿Por qué esto todavía sigue siendo una deuda? Porque esto se paga a largo plazo. Los efectos inmediatos son estos, pero los efectos a largo plazo para nuestras sociedades son inconmensurables. Entonces, yo creo que la Convención de los Derechos del Niño, un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos tiene que reafirmar de que hay situaciones que no podemos tolerar de que todavía sobrevivan. La dignidad es una cuestión que tiene que ser para todos los niños. Los niños no deben vivir en violencia, y la violencia es que hoy un niño en América se acuesta sin tener sus 3 platos de comida diaria, que hoy un niño no puede satisfacer sus necesidades de alimentación y vestimenta, que hoy un niño esté fuera de la escuela. Eso es violencia y como tal debe ser atendida, como en 1948 los estados estuvieron de acuerdo para atender las consecuencias de la violencia de la guerra con la Declaración Universal. Entonces, creo que el desafío más grande es poder superar el discurso. Y para superar el discurso, nuestros países necesitan sincerarse, poner a los niños como prioridad en nuestras agendas y ser el centro de la política pública. La desinversión, el no colocar a los niños como prioridad, nos condena como sociedade. Luiz, a gente vai terminando aqui já a nossa conversa, mas eu queria trazer uma questão. Estamos vivendo ainda uma pandemia com alguns sinais de que estamos terminando. Seria o caso de uma nova declaração, de um novo pacto em relação à humanidade, especialmente quanto a isso que ficou tão evidente em termos de desigualdades, das vacinas? Será que não seria o caso de pensarmos essa pandemia como uma guerra mundial, né, frente à desigualdade, e uma repactuação que possa equilibrar mais a economia e buscar um pouco mais de equidade, inclusive para as crianças e adolescentes? Puede ser interesante. Yo creo que hoy el desafío es que nuestros países cumplan con sus obligaciones internacionales. Los países todavía siguen siendo muy débiles en sus compromisos con los 10 tratados que existen sobre derechos humanos. Todavía los países tienen muchas deudas para arreglar sobre los derechos a los que se han obligado voluntariamente en los tratados que existen. Yo creo que sí, lo que necesita las Naciones Unidas, la comunidad internacional, es, en función de la experiencia, una refundación de lo que ocurrió en 1948. Una refundación con un claro camino marcado para aquellos sectores más desfavorecidos, que han sido los que han salido peor de la pandemia. Y para eso necesitamos estar convencidos de que el multilateralismo es la salida. Todavía existen sectores en nuestras sociedades que rechazan el multilateralismo, no creen en que la fórmula de las Naciones Unidas es una fórmula que ha servido para el progreso de los pueblos y de las personas y de quienes integramos los países, y hay que estar atentos a esos ataques al multilateralismo y pensando de que hoy, con mucho más fuerza, hay que decir, celebramos un 10 de diciembre porque
recordamos lo que ocurrió en 1948, pero reafirmamos que ese pacto de 1948 hoy más que nunca tiene vigencia y necesitamos reafirmarlo como países que integramos la comunidad internacional. Creo que ese mensaje no tiene que perderse frente a algunos cantos que existen en nuestros países de rechazo al multilateralismo y de descrédito del multilateralismo como una herramienta importante para avanzar los pueblos. Sim, e dentro de uma percepção multilateralista, de construção de agendas, de pactos, de tratados, de políticas regionais, a gente percebe que organismos como a ONU cumprem um papel decisivo e importante. E aí eu queria que você trouxesse um pouco essa questão, a importância da ONU na celebração da Declaração Universal de 1948 e hoje os grandes desafios que estão colocados em relação a ela. O papel da ONU nesse cenário. Bueno, yo voy a hablar como integrante de un órgano de tratado. Creo que los estados, así como construyeron y adoptaron los tratados de derechos humanos, deben marcar su compromiso con esa agenda. Hoy los órganos de tratado necesitan, frente a una crisis como la que hemos vivido, necesitan ser empoderados para cumplir su mandato. No hay forma posible de monitorear la situación de los derechos humanos si los órganos de tratado son órganos débiles, que no tienen recursos para cumplir su mandato. Hoy los estados todavía tienen una deuda para fortalecer a los órganos de tratado. Y es importante recordar esto, recordar estas grabaciones para Brasil, recordar a Brasil el rol que ha jugado. Brasil, en la construcción de la Convención sobre los Derechos del Niño, fue el estado de nuestra región que más participó en las discusiones previas del documento. La mayoría de los países de nuestra región no participaron en la discusión de los borradores de la Convención. Entonces, si Brasil tendrá responsabilidad en la Convención y en los tratados de derechos humanos, y como una nación fuerte, sería bueno que Brasil acompañara los procesos que necesita Naciones Unidas de reforzar los órganos de control de tratados, porque hoy, pasado casi 2 años de la declaración de pandemia, se torna prácticamente ineludible que estos órganos puedan funcionar plenamente y los estados se sometan a las decisiones. Bom, agradecer, Luiz, imensamente aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa sala de debates para a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí marcando esse dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Muito obrigado, Luiz. Una pequeña, que lo vengo diciendo en algunos ámbitos. Hannah Arendt, al finales de la guerra, escribió un artículo hablando de algunos grupos sociales. Luego de la guerra, ella ubicaba a los migrantes, a las mujeres, a los refugiados, a los niños, como la vanguardia. Por la experiencia, ¿no? Habían llegado los migrantes a otros territorios y habían traído otra cultura, habían enriquecido las culturas de esos países. Ahora en la pandemia, Giorgio Agamben, un filósofo que a mí me gusta mucho, escribió un artículo contestando ese escrito de Arendt, pero muy pesimista. Yo soy pesimista, pero no me animo a ser tanto como Agamben. Agamben decía que la pandemia nos demostró de que el futuro para estos grupos sociales no es Auschwitz, el exterminio. Arendt decía que estos grupos eran la vanguardia y veía en ellos una expansión de las democracias y de las libertades. La imagen de Arendt era Atenas. Yo creo, por mi trabajo en los niños, que los niños
debemos luchar para que los niños sean lo que Arendt decía que eran, la vanguardia. Una expansión de la democracia, de las libertades, en términos de Atenas, va a ser posible si nosotros prestamos atención como debemos prestar a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestra región. Si no, tristemente, la predicción de Agamben de que ellos van a ser Auschwitz se puede convertir en realidad. Y yo, un 10 de diciembre, hago un llamado para que trabajemos, para que con estos grupos sociales extendamos nuestras democracias, profundicemos nuestras democracias, pero fundamentalmente construyamos sociedades en donde la dignidad y la libertad sean palabras que se pronuncien con fuerza para hacer que la vida de las personas cambie. Obrigado, Luiz, muito obrigado. Importante consideração final, assim, isso acaba nos deixando uma orientação daquilo que a gente deve buscar. Bom, esta foi a última sala de debate da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecendo a Luiz Pederneiras, que é membro do Comitê de Direitos da Criança da ONU. Muito obrigado, Luiz, e até a próxima. Até mais. Gracias, Tchau, tchau. Carlos.